Mi esposa falsificó mi firma para dejarle todo a nuestra hija favorita. Pero cuando confronté la traición de 30 años, el juez las destruyó y expuse su plan a toda la familia. Tengo 58 años. Soy dueño de una empresa de renovación de hogares que construí desde cero, y lo que descubrí hace unos meses sobre mi esposa y mi hija menor básicamente destruyó todo lo que creí saber sobre mi familia. Y cuando digo todo, me refiero a casi 30 años de matrimonio, la confianza que tenía en la persona con la que compartía mi vida, y hasta la forma en que veía a mi propia hija. La verdad es que todavía me cuesta procesar todo esto. Pero necesito contarlo porque hay días en los que siento que me voy a volver loco si no lo saco. Supongo que debería empezar por el principio, o al menos por un punto que tenga sentido. Crecí en la pobreza, tipo realmente pobre, de esos que a veces no sabían si iba a haber cena esa noche. Mi padre trabajaba en lo que podía y mi madre limpiaba casas, y yo juré que cuando tuviera hijos, ellos nunca iban a pasar por lo mismo. Trabajé como un animal desde los 16, ahorraba cada centavo, aprendí el negocio de la construcción, desde abajo, literal barriendo pisos y cargando materiales. A los 28 ya tenía mi propia empresa pequeña de renovaciones, y para cuando cumplí 35 teníamos contratos en toda la ciudad. No me hice millonario ni nada de eso, pero construí algo sólido, algo de lo que estar orgulloso, ¿me explico? Conocí a Ruth cuando yo tenía como 29. Ella trabajaba en una inmobiliaria, y nos cruzamos en uno de mis proyectos. Era dulce, inteligente, ambiciosa, y nos casamos al año siguiente. Tuvimos a Patrick primero, luego a Alexandra 3 años después, y finalmente a Tiffany cuando Patrick ya tenía como 7 años. Los 3 niños crecieron bien. Oh, eso creía yo. Patrick siempre fue independiente, de esos niños que no dan problemas, sacaba buenas notas y desde chico sabía lo que quería. Alexandra, igual, súper responsable, decidió ser maestra porque le encantaba trabajar con niños. Pero Tiffany, ay Dios, Tiffany era diferente desde el inicio. No sé exactamente cuándo empezó, pero Ruth desarrolló esta cosa con Tiffany, donde básicamente la trataba como si fuera de cristal y fuera a romperse, si le pedíamos que hiciera cualquier cosa. Patrick tenía que hacer sus quehaceres, Alexandra también, pero Tiffany siempre tenía una excusa, que estaba cansada, que no se sentía bien, que era muy difícil para ella, y Ruth siempre la defendía. Yo intentaba poner límites, pero Ruth me hacía sentir como el malo de la película, tipo, eres muy duro con ella, Raymond, es solo una niña, ya va a madurar. Pero nunca maduró, ¿sabes? Nunca. Cuando Patrick se graduó de la universidad en sistemas, consiguió trabajo y se mudó a su propio apartamento a los 23. Alexandra hizo lo mismo. Se fue a los 24 cuando empezó a dar clases. Pero Tiffany, que ahora tiene 25, todavía vivía en casa. Intentó ir a la universidad como 3 veces, y siempre lo dejaba después del primer semestre. Probó con diferentes trabajos, duraba máximo 2 meses en cada uno antes de renunciar, porque según ella el jefe era malo, o los compañeros eran tóxicos, o el horario era imposible. Siempre había una razón, siempre. Y Ruth siempre estaba ahí con dinero, comprándole cosas, pagándole la gasolina, el teléfono, todo. Yo hablaba con Ruth sobre esto constantemente. Le decía, estamos creando un monstruo, le decía. No le estamos haciendo ningún favor manteniéndola así. Pero ella me respondía que yo no entendía, que Tiffany solo necesitaba más tiempo, que era más sensible que los otros dos. Patrick y Alexandra también lo veían y me comentaban. Pero, ¿qué podía hacer? Era mi esposa, era su madre, supuestamente estábamos en el mismo equipo, o eso creía. Hace como 6 meses, estaba trabajando desde casa, lo cual no hago muy seguido porque normalmente estoy en las obras, pero ese día tenía que revisar unos presupuestos y hacer llamadas. Ruth había salido a no sé dónde. Creo que dijo algo sobre ir al salón de belleza o al supermercado, la verdad no. Recuerdo. El caso es que necesitaba imprimir unos documentos, y mi impresora estaba sin tinta, así que fui a la oficina que Ruth tiene en la casa para usar la suya. Su laptop estaba abierta en el escritorio. No estaba husmeando ni nada. Solo iba a conectar mi USB e imprimir lo que necesitaba. Pero la pantalla estaba encendida y había un documento abierto. Y el título del documento era algo como Última Voluntad y Testamento. Revisado. Y vi mi nombre ahí. Raymond Henderson. Obviamente me llamó la atención porque yo tenía un testamento. Lo habíamos hecho juntos hace años con un abogado,
y no recordaba estar revisando nada recientemente. Así que sí, lo leí. Y hermano, lo que leí me dejó helado. Era básicamente un testamento nuevo donde todo, y cuando digo todo es todo, la casa, el negocio, mis ahorros, mis inversiones, mis cuentas de retiro, absolutamente todo quedaba a nombre de Tiffany. No a los 3 hijos por partes iguales como estaba en nuestro testamento original, no. Un porcentaje para Ruth, y el resto dividido. No. Todo para Tiffany. Patrick y Alexandra ni siquiera estaban mencionados, excepto para decir específicamente que no recibirían nada. Me senté ahí como un idiota, tratando de entender qué estaba viendo. Bajé en el documento y ahí estaba. Una firma. Mi firma. O algo que se suponía que era mi firma. Y había fecha de hace como 2 meses. 2 meses en los que yo definitivamente no había firmado ningún documento legal nuevo, ni había ido a ningún notario, ni nada parecido. No sé cuánto tiempo me quedé ahí sentado mirando esa pantalla. Podían haber sido 5 minutos o 1 hora, honestamente no tengo idea. Lo único que pensaba era, esto no puede ser real, tiene que haber una explicación, tal vez es un borrador de algo para otra persona. Tal vez Ruth trabaja en bienes raíces y está ayudando a alguien. Pero no, tenía mi nombre, tenía mi información, tenía la dirección de nuestra casa, los nombres de mis 3 hijos, aunque solo Tiffany iba a heredar algo. Tomé fotos del documento con mi teléfono. No sé por qué, solo sentí que necesitaba tener evidencia de lo que estaba viendo porque mi cerebro todavía no lo procesaba completamente. Luego cerré todo como estaba y volví a mi oficina. No imprimí nada. Me senté en mi escritorio, tratando de respirar normal porque sentía que me iba a dar un infarto. Ruth llegó como 2 horas después con bolsas del supermercado, toda normal, preguntándome si quería algo de almorzar. Yo estaba ahí tratando de actuar casual, pero por dentro era un desastre total. Le dije que no tenía hambre, que tenía mucho trabajo, y ella se fue a la cocina a guardar las cosas. Yo solo pensaba, ¿la confronto ahora? ¿Espero? ¿Llamo a un abogado primero? ¿Qué carajo hago? Decidí esperar hasta la noche. Necesitaba tiempo para calmarme un poco porque si le decía algo en ese momento, probablemente iba a explotar de una forma que no iba a ser productiva. Así que esperé. Cenamos. Bueno, ella cenó. Yo básicamente moví comida en el plato. Veíamos televisión, y yo no podía concentrarme en nada. Y finalmente, cuando ya era como las 10 de la noche, le dije, Ruth, necesitamos hablar. Ella me miró tipo, oh, con esa cara que pones cuando sabes que algo serio viene. Le dije, encontré algo en tu laptop hoy. Un documento. Un testamento. Con mi nombre y mi firma. Y la cara se le puso blanca. Tipo, toda la sangre se le fue de la cara en un segundo. Traté de decir algo, pero le dije, no, déjame terminar. ¿Tú falsificaste mi firma en un documento legal? ¿Tú hiciste un testamento falso dejándole todo a Tiffany y nada a Patrick y Alexandra? Lo que siguió fue probablemente la conversación más horrible de mi vida. Al principio Ruth trató de negarlo, diciendo que yo malinterpreté lo que vi, que era solo un borrador, que no significaba nada. Pero cuando le mostré las fotos en mi teléfono, no pudo seguir mintiendo. Se puso a llorar. No, ese llanto. Triste, sino ese llanto tipo cuando sabes que te cacharon y no sabes cómo salir de la situación. Y entonces empezó con las excusas. Que lo hizo porque Tiffany necesitaba más ayuda que los otros dos. Que Patrick y Alexandra ya estaban establecidos y tenían buenos trabajos y no iban a necesitar mi dinero. Que Tiffany era más vulnerable, más frágil, que sin ese dinero ella no iba a poder sobrevivir. Que era su responsabilidad como madre asegurarse de que Tiffany estuviera bien cuidada, que yo no entendía porque era hombre, y los hombres no entienden estas cosas emocionales. Le dije, Ruth, falsificaste mi firma, eso es un crimen, eso es fraude, ¿entiendes la gravedad de lo que hiciste? Y ella seguía con que lo hizo por amor, que lo hizo por nuestra hija, que algún día yo lo iba a entender. Le pregunté si Tiffany sabía sobre esto, y se quedó callada, lo cual me dio la respuesta. Obviamente sabía. No dormí esa noche. Ruth se fue a la habitación de huéspedes llorando, y yo me quedé en nuestra habitación mirando el techo, pensando en qué demonios había pasado con mi vida, en qué momento la mujer con la que llevaba casi 30 años casado se había convertido en alguien capaz de hacer algo así, en qué momento mi hija menor se había vuelto tan egoísta y manipuladora
que estaba de acuerdo con robarle su herencia a sus propios hermanos. A la mañana siguiente llamé a mi abogado, Barry, que ha manejado mis cosas legales por años. Le conté todo, y él se quedó en silencio por un momento largo antes de decir: Raymond, esto es serio, muy serio. Me dijo que necesitábamos actuar rápido, que consiguiera ese documento original si podía, que necesitábamos evidencia forense de la falsificación de firma, que teníamos que asegurar mis activos inmediatamente antes de que intentaran hacer algo más. Los siguientes días fueron una locura. Barry me conectó con un experto en documentos forenses que analizó la firma en ese testamento falso versus mis firmas reales en otros documentos. Confirmó lo que ya sabíamos, que definitivamente no era mi firma, que alguien había tratado de copiarla pero había diferencias claras en la presión del trazo, los ángulos, todo eso técnico que ellos analizan. Mientras tanto, yo moví dinero a cuentas nuevas que solo estaban a mi nombre. Cambié contraseñas de todo. Puse alertas en mis cuentas bancarias y de crédito. Ruth sabía que algo estaba pasando, pero no sabía exactamente qué. Yo apenas le hablaba, solo lo necesario. Ella intentaba actuar como si nada hubiera pasado, haciendo la cena, preguntándome sobre mi día. Pero yo no podía ni mirarla sin sentir esta mezcla de rabia y tristeza que me carcomía por dentro. Esta era la persona con la que había construido una vida, con la que había tenido 3 hijos, con la que había pasado por todo tipo de momentos buenos y malos, y me había traicionado de la forma más calculada posible. Una tarde, como una semana después del descubrimiento inicial, decidí seguir a Ruth. Suena mal, lo sé, pero necesitaba saber qué más estaba pasando. Ella salió de la casa diciendo que iba al banco y a hacer unos mandados. La seguí en mi camioneta de trabajo, manteniéndome a distancia suficiente para que no me viera. No fue al banco. Fue directamente al apartamento de Tiffany, ese apartamento que nosotros le pagábamos porque obviamente ella no podía pagarlo sola. Me estacioné en la calle y esperé. Como media hora después, Ruth salió del edificio cargando lo que parecían papeles o documentos en una carpeta café. Se veía nerviosa, mirando alrededor antes de meterse en su carro. No la seguí de regreso. Ya sabía lo que necesitaba saber. Estaban planeando algo juntas. O seguían planeando algo. No había otra explicación. Esa noche, después de que Ruth se durmió, o al menos cerró la puerta de la habitación de huéspedes donde ahora dormía, llamé a Patrick, le conté todo. Él se quedó callado un buen rato, y luego solo, dijo: Papá, siempre supe que mamá mimaba demasiado a Tiffany, pero nunca pensé que llegaría a esto. Sonaba herido y enojado al mismo tiempo. Le dije que iba a llamar a Alexandra también, que necesitaban saber lo que estaba pasando. Alexandra lloró cuando le conté. No de forma dramática, sino ese llanto quedito que es peor porque sabes que la persona está realmente destrozada. Dijo que siempre había tratado de tener buena relación con Tiffany a pesar de todo, que había intentado ser una buena hermana mayor, y ahora se enteraba de que Tiffany había estado de acuerdo con básicamente borrarla a ella y a Patrick de mi vida y de cualquier cosa que yo les pudiera dejar. Con el consejo de Barry, instalé cámaras de seguridad discretas en mi oficina, en casa y en la sala. No me sentía bien haciéndolo. Tipo se sentía como algo paranoico y extremo, pero Barry insistió en que necesitábamos documentar todo por si acaso. También moví todos mis documentos importantes. Todos los papeles del negocio, títulos de propiedad, todo, a una caja fuerte en la oficina de Barry. Y resultó que instalar esas cámaras fue buena idea, porque como 3 días después capturaron algo que confirmó todo lo que sospechaba. Ruth estaba en el teléfono en la sala, pensando que yo estaba en una obra cuando en realidad había regresado temprano, y la cámara grabó toda su conversación. Estaba hablando con Tiffany. Decía cosas como: no te preocupes, cariño, vamos a encontrar la forma. Patrick y Alexandra no necesitan ese dinero de todas formas, tú eres mi prioridad. Y luego dijo algo que me heló la sangre. Dijo: si tu padre no coopera, vamos a tener que buscar otra forma. Tal vez podemos decir que estaba confundido cuando hizo el testamento original o que no estaba en sus cabales. Mi abogado dice que hay formas de contestar estas cosas. ¿Su abogado? Ruth. Había ido a ver a un abogado sin decirme. Estaba buscando formas de quitarme el control de mis propios bienes. Con mi propia hija. Era surreal. Tipo algo que ves en una película mala de Lifetime, pero que nunca piensas que te va a pasar a ti. Decidí que era momento de actuar. Llamé a Patrick y Alexandra y les pedí que vinieran a la casa un sábado por la mañana.
Les dije que trajeran a sus parejas si querían apoyo. Ruth preguntó qué estaba pasando, y le dije que era una reunión familiar, que necesitábamos hablar todos juntos. Se puso nerviosa inmediatamente, preguntando si debía llamar a Tiffany. Le dije que no, que esto era solo para nosotros cuatro primero. Cuando Patrick y Alexandra llegaron, nos sentamos en el comedor. Ese comedor donde habíamos tenido tantas cenas familiares, tantas celebraciones de cumpleaños y graduaciones y navidades. Ahora estábamos ahí para esto. Les puse la grabación a todos, incluyendo a Ruth. Patrick se veía más enojado de lo que jamás lo había visto. Alexandra solo lloraba en silencio. Ruth trataba de explicar, de justificar, diciendo que la conversación había sido sacada de contexto, que no era lo que parecía. Les mostré todo: el testamento falso, el análisis forense, los registros de que Ruth había consultado con un abogado sobre cómo contestar mi testamento real. Patrick le dijo a Ruth: ¿cómo pudiste hacernos esto? Somos tus hijos también. Y Ruth, en lugar de disculparse o mostrar remordimiento, dijo: ustedes dos están bien, tienen trabajos buenos y vidas estables. Tiffany me necesita más. Fue ahí cuando Alexandra explotó. Le dijo a Ruth: Tiffany te necesita más porque tú la hiciste así, tú la convertiste en alguien que no puede hacer nada por sí misma, y en lugar de ayudarla a crecer, estás tratando de robarle su herencia a tu propia familia para mantenerla dependiente de ti para siempre. Era duro, pero era verdad. Le dije a Ruth que había hablado con mi abogado y que iba a pedir una separación legal, que ya no podía confiar en ella, que lo que había hecho era imperdonable. Ella empezó a gritar, que yo estaba rompiendo la familia, que estaba eligiendo a dos hijos sobre otro, que era un padre terrible. Patrick se levantó y dijo: no, mamá, tú rompiste esta familia cuando decidiste falsificar la firma de papá y conspirar con Tiffany para robarnos. Ruth se fue de la casa esa misma tarde. Empacó algunas cosas y se fue al apartamento de Tiffany. Y así comenzó lo que probablemente fue el período más feo de todo esto. Los papeles de separación legal fueron entregados a Ruth como una semana después. Y entonces empezó la campaña de desprestigio. Ruth y Tiffany llamaron a toda la familia extendida, a amigos, a vecinos, contando su versión de la historia, que yo era un tirano controlador, que siempre había odiado a Tiffany, que estaba teniendo una crisis de los 50 y por eso estaba destruyendo mi familia, que Patrick y Alexandra me habían envenenado contra ellas. Todo tipo de mentiras y manipulaciones. Pero yo tenía evidencia. Fotos del documento falso, el reporte forense, las grabaciones de audio. Así que cuando la gente me llamaba para confrontarme o preguntarme qué estaba pasando, yo les compartía todo. Mi hermana, la hermana de Ruth, mis amigos del trabajo, todos, y uno por uno, empezaron a ver la verdad. La hermana de Ruth básicamente dejó de hablarle cuando vio la evidencia. Mis amigos quedaron en shock. Los vecinos que Ruth había tratado de convencer me buscaron para disculparse por haber dudado de mí. Ruth y Tiffany no se rindieron fácilmente. Como 2 meses después de la separación, presentaron una petición en corte tratando de invalidar mi testamento real y hacer valer el falso. Alegaban que yo había prometido verbalmente dejarle todo a Tiffany, que el testamento falso reflejaba mis verdaderas intenciones, toda una serie de argumentos ridículos que su abogado claramente sabía que no iban a funcionar, pero igual los presentó porque le estaban pagando. Tuvimos que ir a corte, ver a Ruth y Tiffany sentadas del otro lado de la sala con su abogado fue surrealista. Esta era mi esposa, esta era mi hija bebé, la que había cargado cuando era una niñita, a la que le había enseñado a andar en bicicleta, con la que había ido a bailes de padre e hija, y ahora estaba tratando de robarme, literalmente tratando de tomar todo lo que había trabajado por décadas. El juez revisó toda la evidencia. El análisis forense que mostraba que la firma era falsa, los testimonios de Patrick y Alexandra, las grabaciones de audio, los registros de que yo nunca había ido a ningún notario, ni había firmado ningún documento nuevo. Y básicamente desechó el caso de Ruth y Tiffany en unos 10 minutos. Les dijo que era uno de los intentos más flagrantes de fraude que había visto, que si yo quisiera podría presionar cargos criminales, y que consideraran tener suerte de que solo estaba buscando separarme legalmente y no meterlas a la cárcel.
Ruth se veía destruida cuando salimos de la corte. Tiffany se veía enojada, como si el mundo le debiera algo, y todos fueran injustos con ella. Ni siquiera intentaron hablar conmigo. Solo se fueron. El divorcio se finalizó hace como 3 meses. Ruth se llevó lo que el juez consideró justo basado en los años de matrimonio y las leyes del estado, pero ni cerca de lo que ella y Tiffany habían querido. La casa quedó a mi nombre porque yo la había comprado antes de casarnos y había pagado la hipoteca con dinero del negocio que era solo mío. El negocio obviamente quedó a mi nombre porque era mío desde antes del matrimonio también. Ahora estoy aquí, en esta casa que se siente demasiado grande y demasiado vacía, tratando de reconstruir algo parecido a una vida normal. Patrick viene a visitarme casi todos los fines de semana, a veces solo para ver un partido de fútbol o ayudarme con algo de la casa. Alexandra viene cuando puede, trae a su novio, cocinamos juntos. Estamos sanando, supongo, aunque todavía duele. Tiffany sigue viviendo en su apartamento, que ahora Ruth paga sola con su parte del acuerdo de divorcio. Escuché por ahí que Tiffany intentó conseguir trabajo otra vez, pero renunció después de un mes porque el horario era muy temprano o algo así. Ruth sigue dándole dinero, sigue habilitándola, y honestamente ya no es mi problema. Sé que suena duro, pero pasé años tratando de hacer que Ruth viera lo que estaba haciendo, años advirtiendo que esto iba a terminar mal, y no me escuchó. Eligió a una hija sobre su familia entera, sobre su matrimonio, sobre hacer lo correcto. A veces me pregunto si podría haber hecho algo diferente. Si debía haber sido más firme con Ruth sobre Tiffany cuando eran chicas. Si debía haber insistido más en terapia familiar o en poner límites más claros. Pero la verdad es que hice lo mejor que pude con lo que sabía en ese momento. Y Ruth tomó sus decisiones. Tiffany tomó sus decisiones. Yo no puedo controlar eso. Solo puedo controlar cómo respondo yo. Lo que más me duele no es el dinero, ni la casa, ni ninguna de esas cosas materiales. Es la pérdida de la familia que pensé que tenía. Es saber que la mujer con la que dormía cada noche, con la que desayunaba cada mañana, era capaz de traicionarme de una forma tan calculada y fría. Es saber que una de mis hijas me ve solo como una fuente de dinero y está dispuesta a quitarle a sus propios hermanos para beneficiarse ella. Pero también encontré algo en todo esto. Encontré que Patrick y Alexandra son personas increíbles que se mantuvieron del lado de lo correcto incluso cuando era difícil. Encontré que hay gente en mi vida que realmente me conoce y me apoya. Encontré que soy más fuerte de lo que pensaba, que puedo sobrevivir a algo que pensé que me iba a destruir. El negocio está bien. Mejor que nunca en realidad porque ahora puedo enfocarme completamente en él sin las distracciones y el drama. Estoy pensando en hacer a Patrick y Alexandra socios eventualmente, cuando estén listos. Ellos son mi futuro. Ellos son mi legado real. No el dinero o las propiedades, sino las personas buenas y trabajadoras en las que se convirtieron a pesar de todo. La semana pasada Patrick me llamó para decirme que él y su novia se van a casar. Me preguntó si yo lo iba a acompañar en todo el proceso de planear la boda, si iba a estar ahí para él, y le dije que obvio, que nada me haría más feliz. Y nos quedamos en silencio un momento antes de que él dijera, «Gracias por pelear por nosotros, papá, por no dejarnos atrás». Y me quebré un poco, no voy a mentir, porque ese es el tipo de reconocimiento que realmente importa.